Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Que Dios les bendiga. Deseo de todo corazón que ustedes se encuentren bendecidos por Dios, que cada día tengan un desarrollo y crecimiento espiritual con todos los temas que se suben a Canal Adventista Sana Doctrina, que les sirva de preparación, porque todos estos temas es para la preparación para el reino de Dios. Hoy vamos a tener un tema especial muy importante, como todos los temas bíblicos. Y antes de comenzar, pues siempre lo hacemos pidiéndole a Dios la dirección y que sea el Espíritu Santo nuestro Maestro. Y siempre comenzamos con una oración antes de leer la palabra y antes de seguir el estudio. Y también les invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina. Y sin más, pues vamos a orar para que comencemos este tema tan importante, porque todos los temas son importantes de la Biblia. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y una presencia de Dios. Y ahora que nos dirigimos a realizar este tema, Padre misericordioso de la Biblia, queremos que esta oración ascienda hacia el trono de la gracia, donde estás tú sentado en el trono, Padre celestial, en el lugar santísimo, y tu Hijo amado como somos sacerdote, intercediendo ante ti por esta oración, para que implore ante ti, oh Dios Padre, en favor nuestro, y que por favor, Padre misericordioso, nos envíes el Espíritu Santo. Y entonces, Padre misericordioso, pueda tomar este instrumento humano y quites mi pecado y mi culpa y pongas el carbón santo encendido en mis labios y sea tu palabra hablada no por este instrumento humano, sino por el poder del Espíritu Santo. Y, Padre misericordioso, que llegue a todos y cada uno de los que vayan a oír y ver este video, el Espíritu Santo con poder y los convenza, Padre misericordioso, de la realidad y de la verdad de tu palabra. También, Padre bondadoso, que nos instes al arrepentimiento y a la conversión y a seguir tu camino para estar contigo en la Canaán celestial, en el reino de los cielos. Pedimos perdón por nuestros pecados y faltas, no porque haya méritos en nosotros, pero sí en los méritos santos de tu Hijo amado Cristo Jesús. También anhelamos la compañía de tus santos ángeles, en este lugar y en todos los lugares donde yo hice este video. Amén, amén y amén. Muy bien. Vamos a tener un tema acerca de la parábola de el rico y Lázaro. En Lucas capítulo 16, del 19 al 31. Un tema importante para nosotros como pueblo de Dios, como iglesia adventista, para que otras personas entiendan este tema que ha sido totalmente tergiversado por las iglesias que constituyen Babilonia y que hablan que la parábola del rico y Lázaro enseña la inmortalidad del alma. Ellos dicen que esta parábola enseña la inmortalidad del alma, pero en realidad enseña la inmortalidad del alma. Vamos a hacer un estudio minucioso a la palabra de Dios para ver qué nos dice la palabra misma, porque ella misma se interpreta. Entonces, en Lucas 16, 22 y 23 nos dice de la siguiente manera: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, la parábola. Vamos a mirar qué es una parábola. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de una parábola? O sea, ¿qué es una parábola? ¿Qué es una parábola? ¿Cierto? Tenemos que mirar en la Biblia. Entonces, ¿qué es una parábola? Una parábola bíblica es una historia breve y ficticia que utiliza una comparación para enseñar una verdad espiritual o moral. Estas narraciones, a menudo basadas en la vida cotidiana, tienen un mensaje profundo que busca ilustrar un punto de manera más comprensible para el oyente o el lector.
El término proviene del griego parábole, que significa poner al lado o comparar. Entonces, mensajes más profundos, o sea, la parábola quiere enseñar mensajes más profundos. Aunque son historias sencillas, están repletas de significado y a menudo invitan a la reflexión sobre las propias acciones y creencias del oyente. O sea, Jesús está mirando la creencia en aquel entonces de los oyentes que estaban ahí. Entonces, la función didáctica de la parábola son una herramienta pedagógica efectiva que hace que la enseñanza compleja sean más fáciles de recordar y comprender. Entonces, la enseñanza de Jesús sobre el rico y Lázaro es una parábola, no una alegoría literal, porque muchas personas toman esto como una alegoría literal, pero esto no es una alegoría literal, sino una parábola. Entonces dice aquí muy claramente, muchas personas dicen que no, que porque Jesús no dice que es una parábola, pero es una parábola. Entonces, miremos lo que nos dice la palabra del Señor o lo que nos habla acerca de todo esto, que es una parábola, no una alegoría literal, que usa a una historia para enseñar una lección moral y espiritual. Su propósito es ilustrar la importancia de la caridad, la desigualdad en la vida y en irreversible irreversibilidad de las decisiones tomadas en la vida, enfatizando que la indiferencia ante el sufrimiento del prójimo tiene consecuencias. Esto habla de la parábola, porque habla de la indiferencia de las personas ante el prójimo o del sufrimiento del prójimo. Entonces, esto tiene consecuencias. Propósito ilustrativo de esta parábola de el rico y Lázaro. Jesús contó esta historia para ilustrar una lección más profunda, no para describir un evento histórico o un escenario literal después de la muerte, no para decir un evento histórico o después de la muerte, o algo literal después de la muerte. Jesús enseña en esta parábola del rico y Lázaro, tiene una enseñanza principal, aunque a menudo se interpreta como una descripción del infierno. Su significado central gira en torno a la sensibilidad, la crueldad, la impiedad y la ceguera que surge de servir a otro señor, o sea, el dinero, en lugar de a Dios, porque dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimar al uno y menospreciar al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 16, versículo 13, en el contexto que habla de la riqueza, y habla de un hombre rico, que se vestía con púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Entonces, el mensaje sobre la vida terrenal, esto es un mensaje sobre la vida ¿qué? Terrenal, la parábola del rico y Lázaro. La parábola insta a los oyentes a reflexionar sobre sus actitudes hacia la riqueza y el sufrimiento ajeno, enfatizando que las decisiones en vida son lo que determinó el destino final, ya que después de la muerte ya no hay oportunidad para arrepentimiento. Figura simbólica. En la parábola, el hombre rico representa aquello que en la época de Jesús amaban el dinero y despreciaban al pueblo, como común, mientras que Lázaro simbolizaba a la gente que siguió a Jesús. ¿Por qué se considera una parábola y no un hecho literal o una alegoría? ¿Por qué? O sea, hay contradicciones con otras escrituras. Una interpretación literal de la historia entre el conflicto entra en conflicto. O sea, ¿por qué no se puede tomar literal esta parábola? No se puede tomar como una alegoría literal, porque hay contradicciones con otras escrituras. Una interpretación literal de la historia entra en conflicto con otras enseñanzas bíblicas que afirman
Como dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, Eclesiastés capítulo 9, versículo 5 nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que nos dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. El versículo 10 nos dice de la siguiente manera: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Si Jesús estuviera hablando verdaderamente de esto de una alegoría literal, o estuviera hablando de esto literalmente, pues entonces él mismo estaría contradiciendo las escrituras del Antiguo Testamento y después en el Nuevo, de que los muertos nada saben, y vamos a seguir desarrollando esta historia, esta parábola del rico y Lázaro. Entonces, vemos claramente que hay contradicciones en afirmar que esto es literal y que hay un infierno literal. Entonces, la naturaleza ilustrativa de la historia utiliza elementos que no son históricos para ilustrar un punto. O sea, que esto no está hablando de ejemplos históricos como de una muerte histórica o alguna cosa y de una resurrección histórica. No está hablando de eso. O sea, en cuestión en el tiempo de Jesús. Tampoco dice muy claramente la vestimenta del rico, por ejemplo, es un símbolo de su estilo de vida opulento, y es un detalle que solo sirve para enfatizar la lección teológica que nosotros asumimos es: el objetivo no es dar una descripción del más allá, sino enseñar que el momento de actuar y de arrepentirse es ahora y no después de la muerte, el arrepentimiento. Y él estaba hablando a los escribas y fariseos y a otros, a 5 hermanos que dice la parábola. Vamos a seguir desarrollando este estudio. Entonces, como vemos, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también Abraham y el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, dice, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, frecuentemente esta parábola enseña como uno de los textos bíblicos que prueban la inmortalidad del alma. Con esto, muchas veces en las otras religiones que construyen Babilonia y aún la Iglesia Católica Romana, toman este relato bíblico o esta parábola del rico y Lázaro para afirmar que hay un tormento eterno, que hay unas llamas eternas y que por lo tanto las personas van a parar a un lugar subterráneo a pagar sus penas, y que por lo tanto hay que mandarle misas y reposos, dice la Iglesia Católica. Los otros dicen que eso es un castigo y que la gente recibe en el momento de morir. Pero la palabra de Dios enseña otra cosa, muy distinta. Esto, como le digo, es una parábola, no es una alegoría literal. Entonces, el hombre pobre está en el seno de Abraham. Esto es en el paraíso. Y el hombre rico está sufriendo en el infierno, mientras sus hermanos están todavía vivos aquí en la tierra. Esta interpretación parece contrariar la enseñanza general de la Escritura de que los muertos nada saben, como lo acabamos de leer en Eclesiastés capítulo 9, versículo 9, 5, y en Eclesiastés 9:10, que los muertos nada saben. ¿Los muertos qué? Nada saben. Y el mismo Dios, Jesús, a través del Espíritu Santo, el mismo Dios Padre, fue el que dio la interpretación de la Escritura, y se la dio a los hombres para que escriban cómo iba a venir él a contradecir su propia palabra. Entonces, vamos a mirar claramente que esta no quiere decir verdaderamente que haya un tormento o unas llamas. Vamos a seguir desarrollando el tema. La parábola del hombre rico y Lázaro aparece solamente en Lucas capítulo 16. La situación sumamente diferente a la vida de los hombres, uno rico y uno pobre, llamado Lázaro. El hombre rico vive suntuosamente, mientras que Lázaro está cubierto de llagas y ansía saciarse con los restos que caen de la mesa del rico hasta lo que los perros lamen la llaga.
lamen, hasta los perros le lamen la llaga. Como dice, vamos a leer el relato. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un hombre mendigo llamado Lázaro. Esto lo encontramos en Lucas 16, del 19 al 31. Estoy en el versículo 20. Y que estaba echado a las puertas de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían la llaga. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y entonces dice, entonces él dando voces, o sea, el rico, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además, de todo esto hay una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de allá aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés, a los profetas tienen, óiganlos. Entonces él dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Entonces la palabra nos narra de la siguiente manera, que de Lázaro estaba lleno de llagas y del padre Abraham. Entonces, dice muy claramente, al morir el hombre pobre, es llevado al seno de Abraham, donde se encuentra reposo, en tanto que el hombre rico simplemente es sepultado. Sin embargo, la escena rápidamente se devuelve en que el hombre rico está sufriendo tormentos en el infierno y llama al padre Abraham, pidiéndole que envíe a Lázaro con apenas una gota de agua para refrescar su lengua ardiente. Es la más pequeña petición de misericordia, solamente la punta del dedo mojada en agua para refrescar la lengua del hombre rico, no su cuerpo entero. O sea, eso, él quería refrescar únicamente la lengua, pero no su cuerpo, porque él quería era únicamente la lengua. Entonces la historia cambia rápidamente como en un tormento. O sea, Jesús cambia la historia inmediatamente. Entonces, pero Abraham rehúsa el pedido por 2 razones. Primera, el hombre rico disfrutaba de buenas cosas en su vida terrenal, mientras que Lázaro tuvo una vida sufrida. Ahora los papeles están invertidos. Lázaro es consolado y el hombre rico atormentado. Abraham nota que una gran cima ha sido puesta entre ellos, de manera que nadie puede pasar de un lado al otro. Abraham ve todo esto. El hombre rico entonces suplica que Lázaro sea enviado de regreso para amonestar a sus hermanos. Abraham nuevamente rehúsa, haciendo referencia al testimonio de Moisés y los profetas. Pero el hombre rico se resiste a ser desechado y declara que si alguien se levantare de los muertos o resucitare de los muertos con este mensaje, entonces seguramente sus hermanos se arrepentirían y enviaría los tormentos y evitarían los tormentos del infierno. Abraham responde que si no prestaron atención a Moisés y a los profetas, tampoco escucharían si alguno se levantara de los muertos. Con esta parábola, la parábola llega a su fin. ¿Pero qué significa todo esto? O sea, llega al fin. Entonces, la enseñanza de un recurso. Como en Lucas 16, la parábola está vinculada con otras enseñanzas acerca del uso del recurso financiero. Tiene mucho sentido considerar
que trata sobre el mismo tema. Cuando partimos desde ese supuesto para analizar la enseñanza de la historia, muchos puntos de la parábola resultan claros. Primero, el hombre rico y Lázaro están en polos opuestos en relación con los recursos financieros. El uno es rico y el otro es ¿qué? Pobre. La parte inicial de la historia ilustra esto gráficamente. Por ejemplo, dice que había un hombre rico que se vestía con ¿qué? De púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de ¿qué? De llagas. O sea, era pobre. Y no solamente, sino que era lleno de ¿qué? De llagas. Entonces dice aquí muy claramente. Entonces, la parte inicial de la historia ilustra esto gráficamente. Segundo, en la parábola, sus papeles se invierten en el más allá. Otra vez en polos ¿qué? Opuestos asignados. Cielos versus infierno. El hombre rico lo dice en Lucas capítulo 16, 9 al 13. Miremos lo que dice. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No penséis servir a Dios y a la riqueza. Entonces vemos que el hombre rico ilustra las enseñanzas de Lucas 16, 9 al 13, que nos dice, si no usas tus recursos para bendecir a otros, no puedes esperar recibir las riquezas verdaderas y un hogar en las moradas eternas. En los días de Jesús, muchos pensaban que las riquezas eran una señal del favor de Dios y la pobreza de su desagrado. Jesús enfrentó esta teología falsa por medio de esta parábola del rico y Lázaro, mostrando que la recompensa del rico era lo opuesto a lo esperado. Entonces, en el tiempo de los judíos y de los fariseos, cuando Cristo vino, ellos consideraban que un hombre pobre o que la pobreza era del desagrado de quién, de Dios, que los pobres, que por qué los pobres. Por ejemplo, hoy en día muchas veces predican en la iglesia diciendo, en todas las iglesias y en la iglesia, que si uno no da, entonces que le viene pobreza y que por eso tiene pobreza y que por... Bueno, la palabra de Dios dice que habrán pobres, hay personas que no tenemos una casa y estamos en las cosas de Dios, entonces por eso estamos en el desagrado de Dios, porque no tenemos una casa propia. Hay personas que tienen riquezas, pero Jesús dijo muy claramente cuán imposible es que un rico entre ¿qué? Al reino de los cielos, porque confía en las riquezas. Ellos confiaban que porque ellos eran ricos, eran hijos de ¿quién? De Abraham. Y que las personas que eran pobres, no pertenecerían al reino o no serían hijos de Abraham. Entonces nosotros no podemos decir que porque una persona es pobre y está en la iglesia, entonces está en el desagrado de Dios. Esto Dios los deja ahí para probar al rico qué generosidad tiene. A ver si el rico se compadece de esta persona y lo ayuda. Para eso es que Dios permite que hayan pobres en la iglesia, mi querido amigo y pastor de la iglesia adventista del séptimo día y de las otras iglesias. Para ver qué corazón tenemos nosotros, a ver si verdaderamente Dios ha podido circuncidar ese corazón de piedra y puede verdaderamente esa persona rica ayudar a un pobre que está necesitado y darle de lo que Dios le ha dado para que él pueda vivir también bien.
Pero este rico hacía el banquete con esplendidez y al pobre o a Lázaro lo dejaba por allá, que se lo lamieran los perros, no se preocupaba por su enfermedad, no se preocupaba por nada. O sea, esto era lo que quería ilustrar el Señor en esto. Entonces, la muerte y la cuestión del alma. Muy claramente, la parábola va más allá y enseña que los muertos están conscientes y reciben al morir su recompensa eterna. Varias líneas de evidencia nos alejan de la conclusión tal. Por ejemplo, la palabra de Dios nos habla de que el mismo Jesús comparó la muerte con un sueño. ¿Con un qué? Con un sueño. Vamos a mirar lo que nos dice en Marcos capítulo 5, versículo 39. Marcos capítulo 5, miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Marcos 5, 39. 5:39. Por eso tenemos que ir a otras escrituras, a las escrituras, para ver cómo es que son los muertos, como los muertos nada saben. Vamos a ver cómo comparó Jesús a las personas que están muertas y la muerte, cómo la comparó él. Marcos 5:39 nos dice de la siguiente manera. Y entrando le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. O sea, había una niña que había muerto, pero Dios le dijo, o sea, Jesús les dijo, ¿por qué alborotáis? La niña no está muerta, la niña duerme. Para él la muerte es como ¿qué? Como un sueño, pero no un sueño consciente como el de nosotros cuando estamos vivos, sino un sueño ¿qué? Inconsciente. O sea, es un sueño. En Juan capítulo 11, versículo 11 al 12 nos dice de la siguiente manera. Juan capítulo 11, 11 y 12. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Dicho esto, le dijo Jesús después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. ¿Acaso Lázaro estaba durmiendo en la cama? Estaba sepultado ya. Y Jesús le dijo a los discípulos, Lázaro duerme. Y cuando fue, dice que hacía ya varios días estaba muerto y que ya era el cuarto ¿qué? Día de su muerte, que ya hedía y huelía, ¿cierto? Entonces vemos que claramente que Dios comparó la muerte con un sueño y Dios despertó ¿a quién? A Lázaro. Lo vemos claramente. Entonces estaba en un sueño profundo, un sueño del cual no se despierta sino hasta que Cristo diga, levántese, ¿de a dónde? De allá. Entonces, miremos otro hecho que también compara la palabra de Dios en Hechos 7:60. En Hechos capítulo 7, versículo 60 nos dice de la siguiente manera. Hechos capítulo 7, versículo 60. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor, que compara esto con un sueño en Hechos cuando el apedreamiento de Esteban. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Quién durmió? Esteban. Y Esteban está dormido en la tumba. Allá lo enterraron. Todavía no está despierto. No ha despertado hasta que venga ¿quién? Cristo y lo despierte. Entonces vemos claramente de ese sueño. En Primera de Corintios capítulo 11, 30 nos dice de la siguiente manera. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 30. Primera de Corintios 11, 30. Miremos lo que dice la palabra del Señor. 11, 30. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos que duermen. O sea, la muerte como un ¿qué? Como un sueño. También nos habla en Segunda de Pedro, bueno, vamos a leer 15:6 de Primera de Corintios. 15, versículo 6 nos dice de la siguiente manera. Después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún y otros duermen. O sea, vemos que se apareció la resurrección de los muertos. Se apareció a muchos, ¿qué? Cuando Cristo resucitó, se apareció a muchos hermanos y luego unos estaban vivos y otros ya estaban, ¿qué? Durmiendo. ¿Decía quién? Hablando de la resurrección, cuando predicaba
Pablo y los discípulos predicaban ¿a quiénes? A las personas. En segunda de Pedro, capítulo 3:4 nos dice de la siguiente manera. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 3:4, capítulo 3, versículo 4 nos dice, sino el interno en el corazón, segunda de Pedro, estoy en primera, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 4 dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque del día en que los padres durmieron, tales cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces, desde que los padres, ¿qué? Durmieron. O sea, está hablando de la muerte como un sueño. Entonces, si nosotros tomáramos esta parábola como una alegoría literal, y diciendo que es literal las llamas, o diciendo que es literal unas llamas eternas, que Jesús está hablando, entonces el mismo Jesús estaría contradiciendo estas palabras. Entonces, en estas enseñanzas, la muerte como un sueño aparece no solamente en los otros evangelios y en los escritos de Pedro y Pablo, sino también en Lucas capítulo 8, versículo 52, que habla ¿quién? El mismo Jesús. Primera de Pedro capítulo 8, versículo 52. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 8, en Lucas capítulo 8, versículo 52, que nos dice de la siguiente manera. Y envió mensajeros delante de 8:52 dice, y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él les dijo, no lloréis, no está muerta, sino duerme. Estas son palabras del mismo que Jesús. Jesús comparó la muerte con un ¿qué? Con un sueño. Pablo y los apóstoles compararon la muerte ¿con quién? Con un sueño. Entonces, como Jesús iba a decir que la muerte es como un sueño, o sea, y solamente puede despertarlo él, que él es el dueño de la resurrección y de la vida, y enseguida iba a decir aquí que hay un lugar donde los muertos van a juzgar las penas. Tenemos que tener, digamos, pidiéndole a Dios sabiduría para poder interpretar su palabra. Y estos son pastores de renombre que predican aún por estos canales, suben videos en estos canales también. Y dicen y alegan y se ponen bravos con los adventistas del séptimo día, porque predicamos que esa parábola es una parábola y no es una alegoría que literal, y que no hay que tomarlo literal. Pero es que la palabra está, por lo tanto tenemos que comparar una escritura con la otra. Entonces miramos que los muertos no saben nada y están durmiendo. La parábola también dice aquí en Lucas, habla de lo siguiente. Por ejemplo, miremos. En versículo 23 dice de la siguiente manera. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje en la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Dice pues Abraham. Entonces miramos aquí algo muy importante, donde nos dice que el Hades, ¿qué? El Hades, ya lo hemos estudiado, pero vamos a volver a estudiar, porque el Hades no es un lugar de tormento, ni mucho menos. Vamos a mirar lo que nos dice Lucas, pues 16:23, que lo acabamos de leer, cuando el hombre rico está en el Hades. En Hechos capítulo 2, versículo 27 nos dice de la siguiente manera. Hechos 2:27 nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que nos dice Hechos capítulo 2, versículo 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Vea qué? Corrupción. Entonces vamos a mirar esto en Salmos capítulo 16. Salmos capítulo 16. Versículo 10, ¿qué nos dice? Mira lo que le dice la palabra. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto está hablando de Jesús. Jesús estuvo en el ¿qué? En el Hades. Y él no estuvo juzgando penas. ¿Por qué?
porque él no estaba, porque él murió, era un hombre santo y murió por tus pecados y los míos. Él no tenía que ir a purificar ahí apenas, ni pecados. Él murió por los pecados, pero no estaba en un lugar de tormento. El mismo Jesús fue sepultado en el Hades, que traducido del idioma griego es tumba, lo mismo que Seol. El Seol es la tumba donde es depositado ¿quién? El cadáver o la persona que ¿qué? Que muere, ¿cierto? Entonces miramos la palabra del Señor, es muy clara. Entonces miremos lo que sigue diciendo la palabra del Señor acerca del Hades, la palabra de Dios. Entonces, afirmando que el alma de Jesús no sería abandonada en el Hades, o sea, Jesús resucitó. En Mateo capítulo 16, versículo 18 nos dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 16, miremos lo que nos dice, versículo 18. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. En Mateo capítulo 16, versículo 18, nos dice de la siguiente manera. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Jesús declara que las puertas del Hades, o sea, en la sepultura, no prevalecerán contra la iglesia. ¿Por qué? Miremos lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18 nos dice, y el que vivo y estuve muerto, ¿quién estuvo muerto? Jesús estuvo en el Hades, en la tumba, muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, ¿por qué no prevalecerá la iglesia o nosotros como iglesia en la tumba o en el Hades? Porque Dios mismo, Jesús, tiene las llaves de la muerte. O sea, Él resucitó de allá y también va a resucitar a quienes, a nosotros. Entonces Jesús dice que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y en Apocalipsis capítulo 20, versículo 13, nos dice de la siguiente manera. Miren lo que dice la palabra del Señor. 20:13. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades, o sea, la sepultura, entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. O sea que los muertos resucitarán. Ya sean buenos o malos, van a resucitar. Unos en una primera resurrección y otros después de los 1000 años. Entonces menciona que la muerte y el Hades entregaron los muertos para el juicio. La palabra infierno se traduce del griego Hades, que se refiere a un lugar de los muertos o la tumba donde van los muertos. El Hades es traducido de la palabra griega del término hebreo Seol, y se refiere principalmente al lugar de ellos, o sea, al lugar de los muertos, donde se sepultan los muertos. No es un lugar de tormento. O sea, tenemos que comparar una escritura con la que, con la otra. Además nos dice de la siguiente manera, dice, ahora vemos claramente que la palabra de Dios nos dice que nos habla de dedos. ¿De qué? De dedos. Miremos. De acuerdo con la parábola en Lucas capítulo 16, dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y miró también al rico y fue sepultado. Y murió también el rico. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham. Ahora, de acuerdo con la parábola, el hombre rico, luego de morir, tenía ojos. También tenía lengua. Eso es partes corporales. Y también hablaba. Y dice que los muertos no ¿qué? No hablan. No tienen pensamiento. Bueno, ahora miremos otra cosa. Eso es parte corporal muy reales. Pidió que Lázaro mojara la punta de su dedo en agua. Este estado corporal es contrario al concepto de las almas inmortales que parten del cuerpo al morir. Por ejemplo, dice que habla de dedos y según la creencia para muchos, hoy día, para nosotros, para muchas personas, yo fui católico romano, entonces dice, es que para muchas personas, según lo que se les ha infundido, porque eso se lo infunden a uno, y se lo infunden de las falsas religiones, las religiones que están en Babilonia, y hablando de un lugar de tormento, se lo infunden a las personas diciéndoles que que cuando las personas mueren salen un alma, como un fantasma.
¿Cómo qué? Como un fantasma, y que no tiene forma corporal, y que, o sea, que son espíritus desencarnados y que van al cielo, y que allá en el cielo no van a estar las personas corporalmente, sino que van a ser espíritus desencarnados. Pero aquí vemos a estos, y vamos a tomar esto, entonces tenemos que mirar que tiene ojos, tiene boca, tiene dedos, tiene cuerpo, porque tiene alma. Y según para las religiones, las personas cuando mueren sale un alma. Y sale un alma y a revolotear por toda parte. Pero la palabra de Dios no afirma eso. Pero ellos se lo hacen creer a la gente, y la gente, teniendo las escrituras, siguen creyendo eso. Unos no la leen. Otros, aunque la leen, encuentran algo diferente, pero creen a lo que dice que el hombre. Porque hoy en día, si el pastor, aún en la iglesia adventista del séptimo día, dice amén, entonces, o digan amén, todo el mundo dice amén, sin verdaderamente consultar si la Biblia está probando lo que ellos dicen. Ojo con esos amenes, mis queridos amigos y hermanos adventistas del séptimo día, que cada rato uno los oye diciendo que amén a una cosa que no es realidad y que no es verdad. Entonces, mi querido amigo y hermano, aquí estamos hablando acerca de la parábola del rico y Lázaro. Ahora, miramos también algo muy importante. La parábola le está hablando en Génesis capítulo 3:19. Génesis 3:19 nos habla de la siguiente manera. Génesis 3:19 nos dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. O sea, ¿dónde es sepultada la persona? Con dedos, cuando usted va a enterrar, mi querido amigo y hermano, que me escuchas, cuando usted va a enterrar a alguien, usted ve salir un alma, o usted va y entierra ¿qué? Un cuerpo. ¿Un qué? Un cuerpo. ¿Y cómo que? ¿Y usted puede ver ese cuerpo, puede oírlo? No. Y si viene, es el enemigo que está haciendo eso, Satanás. Pero vemos claramente que dice que esta materia, esta alma, es depositada ¿en dónde? En el cuerpo. Nosotros, dice que cuando el Dios sopló su aliento de vida en nosotros, llegamos a ser un alma viviente. Ya teníamos, Dios puso los ojos, el cerebro, puso la boca, la nariz, puso todo esto, y Dios hizo así, soplo de vida, y llegó el hombre a ser un alma ¿qué? Viviente. Pero cuando el hombre muere, sale esto, su aliento, o sea, el soplo, vuelve a Dios y el hombre es sepultado. Esto mismo le ocurrió ¿a quién? A Abraham. Esto, Dios estaba contradiciendo una creencia. Jesús estaba contradiciendo una creencia que tenían ¿quiénes? Los judíos, los fariseos y todas estas personas, y los saduceos, y personas que creían en otras cosas después del exilio babilónico, después de que fueron llevados ¿a quién? A Babilonia. Aún no creían en la resurrección. Muchos no creían en la resurrección. ¿De los qué? De los muertos. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla. Entonces, en esta materia es puesta ¿de dónde? En una tumba. Entonces, no hay nada que nos diga que verdaderamente esto sea realidad. Ahora, estamos hablando del padre Abraham. En Hebreos capítulo 11, versículos 8, nos habla del padre Abraham. Vamos a decir, padre Abraham está vivo. Porque es que está hablando, porque los judíos hablaban de Abraham como su padre. Ya no creían verdaderamente en Dios como el padre, sino en ¿quién? En Abraham. Entonces, Jesús les decía, bueno, pero ustedes ¿cómo están creyendo que Abraham es su padre? Es que el padre verdaderamente de ustedes es Dios, no Abraham. Él es el padre de la fe, pero verdaderamente el que nos dio la vida es ¿quién? Jesús. Y ellos debían de creer verdaderamente eran Dios, y que Jesús era el enviado de ¿quién? Y él le dijo, Abraham escribió de mí, Abraham habló de mí. Entonces vemos claramente, entonces miren lo que 11:8, miremos lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 8. Abraham 11:8 nos dice:
Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. El versículo 13 nos dice de la siguiente manera: conforme a la fe murieron todos, o sea, Abraham murió, estos sin haber recibido la prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y conversando que eran extranjeros y peregrinos sobre la ¿qué? Sobre la tierra. Y miren lo que dice el 39 y 40 de Hebreos 11. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, porque hay muchas personas, mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, ¿Abraham está en el cielo? No. ¿Estaba en el cielo cuando Cristo? No. La Biblia no narra que Cristo estuviera en el cielo. Además, miremos lo que todo está diciendo muy claramente la Escritura. Abraham no estaba vivo. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a pensar que Abraham estaba? Entonces, esto es algo importante. Miremos lo que dice. Como acabamos de leer, Abraham murió y alcanzó buen testimonio y no ha recibido lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para quienes, para nosotros. Y que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ahora, mis hermanos, ¿cómo Abraham iba a estar en el cielo, que es donde él y los patriarcas querían estar? Entonces, miremos muy bien que Abraham todavía no está en ¿dónde? En el cielo. Entonces, lo que habla es algo importante. Por ejemplo, esto es algo que hablaban el pueblo de Israel en aquel entonces. Que cuando una persona moría, la persona moría y entonces estaba en el cielo, o sea, los ricos, o sea, ellos, y estaban ¿en dónde? Abraham en el cielo, dándole la bienvenida. En el paraíso, en el seno allá. Esto era una creencia, como hay una creencia hoy en día, mi querido amigo y hermano. Por ejemplo, muchos católicos hablan esto y dicen muy claramente que cuando una persona muere, ¿quién le da la bienvenida a la persona cuando muere en el cielo? San Pedro. Miren lo que dice. Entonces, habla como ahora muchas personas creen que San Pedro está en el cielo y que le daba la bienvenida o que le da la bienvenida a los que son salvos, pero Pedro todavía también está en el sepulcro. Entonces, ¿cómo va a estar en el cielo? Entonces, los muertos nada saben. O sea, esto es una parábola que está ilustrando acerca de las personas que no hacen bien a quienes. Además de esto, los muertos no caen. Nada saben. Entonces dice que Abraham estaba ¿en dónde? Ahora, mi querido amigo y hermano, yo he analizado la escritura toda. Y usted, mi querido amigo y hermano, puede leerla también. Y la Biblia no narra que Abraham haya resucitado a uno de los muertos. Nunca narra eso. ¿Eh? O ustedes han leído, si ustedes la han leído, me la pueden mostrar y me pueden mandar por este canal. Vea, Abraham resucitó a tal persona. Es que Abraham no resucitó a nadie. Abraham no tiene registro bíblico de que haya resucitado a alguien. Muy bien. Entonces, si esto fuera un informe literal, la vida en el más allá, el cielo y el infierno estarían lo suficientemente cerca, como dice la parábola, dice. Y el Hade alzó los ojos del tormento y vio desde lejos a Abraham en el seno y en su seno, y entonces le dijo, y dando voces: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Dice, entonces hace como que si el cielo estuviera muy cerca, y el cielo y la tierra están a años luz, muchos años, y parece como que eso estuviera muy cerquita. Pero eso no. Y entonces dice muy claramente la escritura que una cima hay muy grande, por ejemplo, como dice, además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni allá pasar acá. Entonces vemos claramente que nos está hablando la palabra del Señor. Entonces, usar esta parábola para probar que los hombres reciben su retribución al morir significaría que Cristo se contradijo cuando afirmó esto en Marcos capítulo 16, 27. En Marcos,
Mateo 16, 27. Mateo capítulo 16, versículo 27 nos dice de la siguiente manera. Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles. Entonces pagará cada uno conforme a qué? A sus obras. Cristo, en su segunda venida, viene a llevarse su pueblo, ¿a dónde? Al cielo. Los que están vivos morirán, los que están muertos no resucitarán. Quedarán para después de los ¿qué? De los 1000 años. Los vivos que estaban mueren y quedan también para después de los ¿qué? 1000 años. Entonces, dice en Salmos 115, 17, en Mateo 25, 31 al 46, en la parábola de Mateo capítulo 25, 31 al 46, nos habla de la siguiente manera. 25, 31 al 46. Pero no vamos a leer sino 2 versículos. Veamos el 37, dice. Entonces los justos respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sustentamos o sediento y te dimos de beber? Y entonces dice el versículo 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a ¿qué? La vida eterna. Ya estudiamos esto acerca de que tampoco es un tormento sin fin. O sea, que no hay llamas. Y aquí, de esta parábola es que sacan diciendo que Jesús habló literalmente y que hay un infierno ¿de qué? De llamas por una eternidad. Entonces vemos claramente que nos habla muy claramente que cuando Cristo venga, dará su recompensa. Los justos irán a la vida eterna y los injustos al lago ¿de qué? De fuego, la muerte segunda. Lucas capítulo 11, versículo 31 y 32. Miren lo que dice Lucas capítulo 11, versículo 31 y 32. Lucas capítulo 11, 31 y 32 nos dice de la siguiente manera. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que ¿qué? Que Jonás en este ¿qué? En este lugar. Entonces vemos claramente que cuando afirmó que los justos e impíos recibirán en su segunda venida y en su tercera venida recibirán el justo ¿qué? Castigo. Los justos en la vida eterna, 1000 años en el cielo, volverán, estarán en la santa ciudad, esta tierra será purificada con el fuego y los pecadores y Satanás serán destruidos en el lago ¿de qué? Destruidos. Vivos en el lago de fuego, morirán, dice la palabra del Señor. La hemos leído muchas veces acá. Entonces la palabra de Dios no está hablando de Mateo, de Lucas capítulo 16, 19 al 31. No está hablando Jesús literalmente. Jesús estaba tomando una enseñanza de ellos mismos. Muchos de los presentes, sin tener el menor apoyo del Antiguo Testamento, malinterpretar la Escritura así como hoy en día, habían llegado a creer en la doctrina de que los muertos están conscientes entre la muerte y la resurrección. Ellos llegaron a creer esto, los fariseos y todas estas personas. La resurrección, esta falsa creencia que no aparece en el Antiguo ni tampoco en el Nuevo Testamento, impregnaba en general la literatura judía posterior al exilio, y como muchas otras creencias tradicionales se habían convertido en parte del judaísmo en el tiempo del Señor Jesús. En esta parábola Jesús sencillamente se valió de una creencia popular para presentar con claridad una importante lección que deseaba inculcarles a sus oyentes. Ellos ya creían en los judíos, y hoy en día también las iglesias creen en esto. Dice la palabra del Señor que Él le iba a mandar a 5 hermanos. Dice la palabra del Señor en el versículo 27 al 31, dice: entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óigalos a ellos. Entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán,
persuadirán, aunque alguno se levantare de lo que, de los muertos. ¿Quién serían estos 5 hermanos? En eso estaban los fariseos, saduceos, esenios, celotes, sacerdotes y qué, y ancianos. Miremos lo que creían estos saduceos. Los saduceos que no creen en la qué, no creían en la resurrección. Miren que esto lo tenían ellos también. Creían estas cosas. Así que vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y le levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos y el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el 7º. Y después de todo murió también la mujer. En la resurrección pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán encarcelamiento. Pero aquí dice: ignoráis las escrituras. Hoy en día, pastores de renombre, como le digo, que predican por estos canales de otras denominaciones, ignorando las escrituras, dicen que Jesús habló una alegoría literal. Y hablan literalmente de que hay un infierno y hay un lugar de llamas en el Hades, cuando el Hades es traducido como tumba, y el infierno también es traducido como ¿qué? Como tumba. Entonces, el lugar donde van los muertos. Dice que Abraham murió, el rico murió, y Lázaro también murió. Pero entonces, como ellos tenían la costumbre de decir que los ricos eran los que iban a ir al cielo y los pobres, entonces Cristo les volteó la torta, como se dice, y le dijo: no, señor, si antes el que va a ir al cielo es la persona que se humilde y que verdaderamente crea en quién, en Dios. Y si ustedes no hacen con la riqueza lo que deben de hacer, que yo les doy, ayudar a las personas, tampoco van a ir a dónde, al cielo. Y sino que van a ir más bien fácil los que han sufrido en este mundo. Eso lo dice la palabra del Señor. Entonces, los escritos del Antiguo Testamento declaran, miremos claramente lo que nos dice la palabra de Dios. Los escritos del Antiguo Testamento declaran enfáticamente que los muertos justos e impíos por igual yacen en el silencio e inconscientes en la tumba hasta el día de la resurrección. Miremos lo que nos dice en Job capítulo 14, versículo 12. Job capítulo 14, versículo 12 nos dice de la siguiente manera. Job capítulo 14, versículo 12. Miremos lo que nos dice. Job capítulo 14, versículo 12. Nos dice de la siguiente manera. 14, 12. Dice: y así el hombre yace y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo. No despertará, no se levantará ¿de qué? De su sueño. O sea, de su muerte, de su sueño. La palabra de Dios dice muy claramente esto. En Salmo 115, 17 nos dice de la siguiente manera. Salmo 115, versículo 17. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Salmo 115, versículo 17 nos dice: no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden a qué, al silencio. Ni cuantos descienden a qué, al silencio. Los muertos no pueden alabar a quién, a Dios. Los muertos nada saben. El rico estaba muerto y fue sepultado. Lázaro también estaba muerto. Dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero esto era algo, es algo que es una parábola ficticia que enseña cosas espirituales y que cómo debía de ser el comportamiento de los ricos con las personas que no tienen. Deben de ayudarles, porque la riqueza se las dio a quién, se las dio Dios, y por lo tanto esas riquezas las deben de utilizarlas para ayudar a los pobres y para la predicación del evangelio y para todas estas cosas. Como dice en Eclesiastés 9:5, muy claramente nos dice la palabra de Dios en Eclesiastés 9:5, Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, que lo vamos a volver a leer, dice:
y 6 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tienen parte en todo lo que se hace debajo del sol. Y el versículo 10 nos dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Jesús no puede contradecir las escrituras. No las podía contradecir porque él mismo sabe y dijo que la muerte era comparada con ¿qué? Con un sueño, y que los muertos nada saben. Esto era una parábola ficticia que enseña verdaderamente otras cosas. Una parábola bíblica es una historia breve y ficticia que utiliza una comparación para enseñar una verdad espiritual o moral. Estas narraciones, a menudo basadas en la vida cotidiana, tienen un mensaje profundo que busca ilustrar un punto de manera más comprensible para que el oyente o el lector. El término proviene del griego parábole, que significa poner al lado o comparar mensajes más profundos, aunque su historia sencilla están repletas de significado y a menudo invita a la reflexión sobre las propias acciones y creencias de los oyentes. Estos oyentes que eran fariseos, escribas, judíos, que tenían otras creencias como la que ya leímos, que creían que las personas, que esto lo dotaron del idioma ¿qué? Del idioma, o sea, de los griegos. Miremos lo que dice aquí muy claramente. En contexto, dice aquí muy claro, de generación en generación. El pasaje no trata la idea de un infierno que arda eternamente, ni la apoya. La historia de la filosofía nos dice que tal idea se originó en los griegos, quien al principio pensaron que el Hades era la morada de los muertos, y luego le agregaron la idea de que algunos necesitan recibir su justo castigo en el más allá. Esto lo creían ¿quiénes? Los judíos, los fariseos, todas estas personas. Otros no creían en la ¿qué? En la resurrección. Los sacerdotes creían que las personas tenían que ir a juzgar sus penas en un lugar de tormento o en un castigo en el más allá. Jesús tomó esta parábola y les habló del rico y Lázaro, diciéndole que no era Lázaro el pobre, sino los ricos, si verdaderamente no hacían lo correcto. Entonces, mi querido amigo y hermano, la palabra es muy clara. Entonces, conclusión. Estas líneas de evidencia apuntan hacia la idea de que la parábola del hombre rico y Lázaro, Jesús simplemente usa una historia popular acerca de la vida después de la muerte como una forma gráfica de ilustrar la verdad de que el Evangelio entraña una demanda sobre nuestras vidas y aún sobre nuestros recursos. Esto es lo que enfoca la parábola del rico y Lázaro, mi querido amigo y hermano. No es que esto sea literal, y Cristo nunca habló de esta forma literal. El Evangelio tiene que ser compartido, tiene que ser llevado ¿a quiénes? A toda nación, tribu, lengua y pueblo, anunciándoles que de estas cosas nos sigan creyendo más. En estas iglesias que se han levantado, por ejemplo, a veces en la iglesia adventista, pastores que hoy en día son que teólogos y que enseñan teología en la iglesia adventista del séptimo día. Y dicen que las iglesias, en cualquier iglesia las personas se van a salvar. Una cosa es que una persona muera sin el mensaje, pero otra cosa es cuando las personas verdaderamente sabemos el mensaje. Y si no lo aplicamos, pues entonces, pues ¿cómo nos vamos a salvar en desobediencia? Aquí vemos
que los fariseos y los escribas de aquel entonces no se salvaron porque verdaderamente tenían unas creencias y siguieron con esas creencias y no hicieron y rechazaron ¿a quién? A Cristo. Cuando les llegó la verdad, Cristo es la verdad. Cristo tiene una doctrina, tiene normas. Hoy en la iglesia, con razón es que a veces que los teólogos que hoy en día salen a predicar, pues el teólogo que le está enseñando allá es peor y enseña lo que no es. Entonces vemos claramente, mi querido amigo y hermano, que tenemos que estudiar la palabra por nosotros mismos y pedirle a Dios el Espíritu Santo para que nos enseñe claramente qué quiere decir. Por eso estamos comparando esto con otras escrituras, a ver qué habla acerca de los muertos. Y que si Jesús, y la creencia que tenía quienes, los fariseos, los escribas, los judíos, de aquel entonces los sacerdotes, creían en otras creencias. Unos no creían en la resurrección, otros creían que unas personas tenían que ir a juzgar unas penas, cuando ya la palabra de Dios, pero es que, hermano, mi querido amigo y hermano, hay creencias tremendas, infundadas, aún desde allá, de los griegos, y esto aún lo ha adoptado la iglesia medieval y las iglesias que constituyen Babilonia. Por eso Dios levantó esta iglesia adventista del séptimo día, para que se mascare todas estas religiones y las mentiras que hablan estos falsos profetas. Y hay que hablar la palabra con claridad y como dice la Biblia, no como lo diga un ser humano. Y mucho cuidado, iglesia adventista, con los amenes. Cuando se para un pastor que porque es pastor o que porque es un maestro en la teología, en la UNAC, digamos aquí en la iglesia, aquí en la UNAC, o en Loma Linda, o en cualquier lugar, o en Montemorelos, en México, y que porque enseña teología ya él puede decir lo que quiera. Si la palabra de Dios dice que hay normas y hay que cumplirlas y hacerlas cumplir, porque eso lo hizo Moisés y eso lo hicieron todos. Pero hoy en día predicamos que de cualquier manera las personas se van a salvar. No, mi querido amigo y hermano, si eso fuera así, entonces este instrumento humano que está aquí no necesitaba verse hecho adventista del séptimo día. No había necesidad de arrepentirme si en la iglesia católica me hubiera salvado. Cristo no me hubiera llamado a este mensaje. El Espíritu Santo no me hubiera llamado a este mensaje. El Padre no me hubiera llamado a este mensaje. Si yo me hubiera salvado en la iglesia católica romana o en cualquier otra iglesia. Por eso Dios tiene un pueblo para que presente esta verdad y para que le dé a conocer a las personas la verdad. Si ya la rehúsan, allá ellos. Pero nosotros tenemos como iglesia que presentar la verdad doctrinal, verdadera de la iglesia adventista del séptimo día, y que no es una creencia únicamente de la iglesia, que esto viene y es bíblico, porque aquí lo que estamos enseñando es Biblia, palabra de Dios. Mi querido amigo y hermano, esta es la interpretación del rico y Lázaro de Lucas capítulo 16, 19 al 31. Cristo no está afirmando que haya un lugar de tormento. Eso no lo está afirmando el Señor. Tomó una creencia que tenían ellos para mostrarles que si no hacen lo correcto, y si nosotros no hacemos lo correcto, pues no vamos a poder ir ¿a dónde? Al cielo. Sino que vamos a ir a parar ¿a dónde? Al lago de fuego, pero es la muerte segunda. Claro que aquí nos está enseñando eso, pero eso nos narra la Biblia, que eso es lo que va a pasar. No unas llamas eternas, ni que el Hades es llamas eternas, o que es un lugar subterráneo, donde arda por los siglos de los siglos, sino que es un lugar donde dan los muertos. Y que Abraham no resucitó a ninguna persona. Y que él aún está ahí, en el Seol, en el Hades, esperando la segunda venida de Cristo para ser resucitado, para ser llevado ¿a dónde? Al cielo. Juntamente, si nosotros creemos lo mismo y creemos en una patria celestial y creemos que Cristo vendrá por su pueblo en su segunda venida. Y nos despertará si estamos muertos del sueño, y si estamos vivos seremos transformados para ir a morar con Él en la patria celestial por 1000 años.
y luego de esos 1000 años regresar a esta tierra y que Cristo le haga el juicio a los que ¿qué? A los que no resucitaron y a los que murieron cuando Cristo vino, entonces le haga el juicio después de los 1000 años y mueran la muerte segunda. Pero la Biblia no habla de qué, de un castigo eterno, ni de la inmortalidad de qué, del alma pecadora o del alma que viva en pecado y muera en pecado. El alma que peca, dice la palabra de Dios, esa muere. Entonces, mi querido amigo y hermano, está la interpretación del rico y Lázaro. Comparte este video, dalo a conocer. Suscríbete al canal Adventista Sana Doctrina. Y vamos a tener una palabra de oración para que terminemos este tema. Este maravilloso tema. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, gracias te damos por esta bendición de este tema en este día. Bendito Dios y Padre misericordioso, que sea de provecho para todos y cada uno de los que lo vayamos a oír y ver, Padre misericordioso, y que nos saque de las dudas para que verdaderamente podamos prepararnos como iglesia para el reino de los cielos y preparar a otros que están en Babilonia, que están en diferentes iglesias, creyendo todavía que esta parábola es una alegoría, cuando es una parábola, no es una alegoría literal, como la quieren presentar los diferentes pastores de estas denominaciones y la Iglesia Católica Romana. Bendito Dios, Padre misericordioso, te pedimos que nos ayudes y que este tema ayude a ganar almas para el reino de los cielos. Te pedimos perdón por nuestros pecados y faltas y la negligencia de la Iglesia por presentar el mensaje. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.